Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. William Anthony Colón Román vino al mundo el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Se llevaban 4 años. Las mejores historias de salsa están aquí. Para que no te pierdas ninguna, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. La música para ambos se había convertido en una pasión. En Ponce, Héctor había tomado clases de música al lado de Papo Luca y el arreglista José Febles, aunque las abandonó porque lo que él quería era cantar. Willy Colón, por su lado, empezó tocando trompeta y tenía el apoyo de su abuelita Antonia. Tiempo después, ella misma le compró un trombón por $50. Willy nunca más se separó de ese instrumento. El primer disco 45 que graba Willy Colón fue con La Dinámica y se tituló Fuego en el Barrio, que era una crítica a los continuos incendios provocados en el Bronx para cobrar los seguros. Ello, además, era una forma de quejarse contra la hostilidad que vivían afrodescendientes y latinos en aquella época. El cantante de su banda era Tony Vázquez. Casi en simultáneo, Héctor Lavoe, quien ya estaba en Nueva York y aunque era Héctor Pérez, caminaba por el barrio con su amigo, el músico Roberto García. Cuando él llegó allá, pues Roberto García llegó a la casa y él estaba tocando con un grupito allá, como un combo, como le decían antes, un combito, estaba tocando. Entonces le digo, mira Héctor, estoy tocando con un grupito ahí, a ver si ensaya, vamos a ensayar a ver si sale. Ensayaban en mi casa, en la sala de mi casa. En la sala de mi casa. Yo vivía en el Bronx, en el 1117 de Bryan Avenue. Entonces, pues de ahí se dio a conocer con ese grupito, se dio a conocer. Un día estábamos en un club que era en Prosper Avenue. Entonces estaba la orquesta New York. Lo primero que él cantó, Carlos era el director. Carlos nos conocía a nosotros porque Carlos vivió en Machuelito, ese señor Carlos. Entonces Carlos dijo, yo le voy a dar un break, me dijo, le voy a dar un break. Entonces él cantó Pasos Traicioneros. Ay, la gente le encantó. Cuando él cantó, todo el mundo aplaudió. Y ahí ya Carlos se lo llevó. Héctor sentía que con la New Yorker había llegado su gran oportunidad. Le tenía fe al bajista y director Carlos Ávila, y fue así que nace su primera grabación, Mi China me botó, también llamada Está de bala, canción escrita por Arsenio Rodríguez. Mi China ayer me botó. En 1965, la disquera Fania de Jerry Masucci y Johnny Pacheco era una empresa nueva, tenía un año operando y el sello alegre de All Santiago estaba por quebrar. Por esos días, Willy también trabajaba en una tienda de discos y el dueño, quien se enteró de su talento, lo recomendó con All Santiago. De este modo, Willy se acercaba a su primer gran proyecto, un disco de Latin Jazz y Boogaloo. El Boogaloo, en ese momento, estaba de moda. Esta tienda también tenía un sello local y empezamos a grabar. Pero en esos tiempos ya estaba terminando, se estaba casi en bancarrota y se quedaron la cinta, el LP. Yo tenía 15 años. Y se quedó embargado. Yo le hablé al dueño del estudio de grabación, mire, si yo consigo la plata,
me da las cintas. Y él dijo que sí. Por aquellos días, ¿qué pasaba con Héctor Lavoe? Además de trabajar con la New Yorker, el cantante alternaba también con la orquesta de Caco y otros grupos. Además, se daba tiempo para ir a ver a una de sus orquestas favoritas, Pacheco y su Tumbao. La primera vez que yo vi a Héctor Lavoe, yo estaba tocando en un club que se llamaba La Habana San Juan. Y entonces él estaba sentado en la tarima, en el piso, con una esquinita. Yo lo vi delgadito, flaquito. Entonces, cada vez que yo tocaba, él siempre se sentaba ahí. Hasta que un día le pregunté y me dijo que él quería cantar, que se consideraba cantante. Entonces yo dije, bueno, un día de eso que la cosa esté floja, te voy a poner a cantar. Y da la casualidad que me estaba llegando uno de los cantantes, estaban estacionando el carro. Y yo lo subí, nunca se me olvida el tema, La Mujer del Peso. Y él subió a cantarlo. Yo le dije, ¿tú te sabes las letras? Y dice, yo me sé todas las letras del repertorio tuyo. Entonces se subió y cantó. Y se quedó con el sitio, porque era simpático. Y ahí fue que empezó a hacer noches conmigo y trabajando con otro grupito. Los meses pasaron y el proyecto de Willy Colón, que había quedado en pausa, llegó a los oídos de Jerry Masucci, quien lo conversó con Johnny Pacheco, el director de la disquera. Les gustó la propuesta, pero solo le dieron una recomendación: cambiar de cantante. Y Johnny ya tenía el nombre. Curiosamente, en ese momento, Héctor sentía que Willy Colón era su competencia, pues tocaban en un mismo edificio, pero en distintos pisos. Y a Héctor, en lo particular, no le gustaba para nada la banda de Willy. Sin embargo, Fui donde Héctor y le pedí que cantara con la orquesta. Y él todavía tenía metido en la cabeza que era la New Yorker que iba a grabar y que íbamos a hacer competición. Al fin lo convencí y él quedó cuando se resignó a cantar con el grupo. Dijo, ok, voy a grabar solamente este LP con ustedes, pues no me voy a quedar con el grupo porque ustedes están muy flojos. Pero ese primer frío contacto entre ambos cambiaría con los días y Willy mantiene vivo el recuerdo. Juntos, saliendo del barrio ese del Bronx, yo aprendí a hablar español con él, lo entendía, pero lo hablaba muy poco. Un muchacho con un sentido de humor brillante, una mente pero increíble, con un repertorio que tú podías cantar mencionarle un título, y él no solamente te sabía la letra del número, pero te imitaba el tipo que lo cantaba, sea Carlos Gardel, o Sadel, o Ramito, o Chuito el de Bayamón, el que sea, te lo imitaba perfectamente. Una de las duplas más potentes de la música latina se había juntado. El olfato de Masucci y la visión musical de Pacheco funcionaron a la perfección. Ahí fue que ellos pegaron porque la gente, era la época de las pandillas, ¿entiendes? Época de las pandillas, época de Paul Simon, o sea, la época de los malotes. Entonces ellos fueron los que ellos pintaron eso ahí. Y ahí se encontró con Willy. Y ahí empezó la fama de Héctor Lavoe. Es bueno destacar que Héctor no solo era el cantante que iba y grababa sin tener noción de lo que pasaba en su ambiente. Al contrario, él apostaba por imponer un estilo. Yo comencé aquí para los 60, cuando estaba la cuestión de los virus, y entonces iba hacia el movimiento, ¿no? Y comenzamos esta música, estaba el Bugalú pegado para ese tiempo. Estaba Ricardo Rey, Pete Rodríguez y Pacheco eran los únicos. Entonces comenzamos nosotros, comencé yo con la orquesta de Willy, y ahí seguimos. Entonces yo le dije a Willy, no vamos a seguir el Bugalú, vamos a seguir nosotros la música latina para hacer una orquesta que no se parezca a las otras. Y ahí seguimos, y mira, lo que yo hice siguió hasta ahora.
Finalmente, el LP El Malo salió a la venta en 1967, aunque Willie señala 1966, pues es el año que empezó a grabarse. Además de ser un LP que unió a dos grandes de la música latina, también es la producción en la que nace formalmente Héctor Lavoe. Él se llama Héctor Juan Pérez. Vacilando, la gente le decían Héctor Lavoe. Yo creo que cuando salió el LP, él no estaba seguro si hubiera poner Héctor Juan Pérez o Héctor Lavoe, y él decidió poner Héctor Lavoe. Y eso fue en el LP El Malo, que salió en el 66. Héctor Lavoe falleció en 1993 y Jerry Masucci en 1997. Sobreviven a esta historia Willie Colón y Johnny Pacheco. También el compositor Roberto García y el bajista de la New Yorker Carlos Ávila Cruz.